A ver si está grabando. Bien. Bueno, ¿querés, André y Ru, que demos primero, antes de que Ani inicie, una pequeña bienvenida, hacer alguna introducción? Nos presentemos un poquito. Dale, dale adelante. Bueno, Bueno, yo nada, me presento y dale, después dale. eh, le doy a Pilar para que ella después la pueda presentar a Anne. Mi nombre es Andrea Obregón. Yo ocupo el lugar de la vicepresidencia de la Federación Argentina de Medicina General. Y bueno, primero bienvenidas, bienvenidos. Este, Pocos varones habrás visto, Anne. Esto es recurrente en estos espacios, lamentablemente. Este, Esta es parte de la segunda instancia de capacitación que desde la Federación organizamos. El año pasado hicimos la introducción a la perspectiva de género, un poquito más largo que este, con algunos invitados. Y bueno, la idea es que podamos empezar hoy a darle continuidad desde otras perspectivas y profundizando más en algunos campos que no habíamos tocado en el primer curso. También la idea es que podamos hacer más que un trabajo de una producción, en realidad es un intercambio entre nosotras y entre nosotros para poder repensar nuestras prácticas en salud. Y esta mirada nos parecía fundamental y esencial para esto. Así que les doy la bienvenida a y no se olviden de presentarse en el foro porque es una instancia importante, nos ayuda a conocernos y bueno, la dejo a Roberta o a Pilar o a quien quiera seguir antes de que inicie. Em, Bueno, yo dale. Ah, bueno, superpusimos, dale, Ru. no, cortito digo, Sabemos. soy Rose, soy médica generalista, soy de Cava y estoy junto con Pili y Andre coordinando este curso. La idea siempre de estos espacios me parece bien enmarcar es que podamos dar un espacio de enseñanza-aprendizaje y para eso es necesaria cierta exposición a equivocarse, a mostrar las cosas que no nos salen bien, a decir lo que nos da cosa o no nos animamos. Así que para eso, para que pueda suceder y darse ese espacio, es importante mantener el respeto hacia también quien de repente dice el comentario incorrecto o lo que no consideramos que está bueno y justamente desarrollar esa capacidad de argumentar o de construir lo que nos parece o hacia dónde queremos trabajar prácticas de salud eh, mejores, digamos, ¿no? Para eso estamos acá. Buenísimo. Yo muy breve y le paso la palabra a Ann. Yo soy Pilar. También me van a ver en la plataforma. Voy a estar con Andrea y Roberto un poco acompañándoles en la tarea, digamos, de acompañamiento tutorial en el aula, coordinando. Así que bueno, para que también me vayan ubicando. Yo soy también médica generalista. Soy de Capital, hice parte de mi residencia allá en el Hospital Pinero y ya hace 16 años le contaban que estoy en La Pampa, así que bueno, trabajo en atención primaria desde hace mucho tiempo y hoy estoy, digamos, representando la presidencia de la federación y reforzando un poco, no soy una persona protocolar en estas cosas, pero sí quiero decirles algo, que es que hay una intención muy concreta y con este equipo venimos impulsando con mucha fuerza, mucho compromiso y poniéndole mucho al cuerpo a que desde la federación, que no nuclea solo a médicos y médicas generalistas, sino a equipos de salud, digamos, con toda la diversidad de disciplinas de quienes nos convoca la salud colectiva, y hay una intención de nuestra parte a que estos temas puedan ser más impulsados y más visibles en la agenda de la salud, en la agenda de los profesionales, de quienes se están formando y quienes ya estamos tantos años, ¿no?, recorriendo y trabajando
este campo y sin embargo sentimos que necesitamos todavía ser interpeladas por estas preguntas que tienen que ver con el género, ¿no? Y en las distintas cuestiones que podemos transitar. Así que, bueno, espero que este espacio, esta propuesta sea de interés, que nos enriquezca, que nos animemos, como dijo Ru, un poco también a mostrar ahí nuestras propias, ¿no?, fragilidades en estas cuestiones, ¿no? Me parece que eso es lo interesante también de estos espacios de abrirnos un poco. Así que, bueno, nada, sencillamente eso. Después, decíamos con Anne por ahí si tenemos un minuto, conocerles también brevemente, si quieren decirnos sus nombres, muy breve para no quitar tiempo a la charla, pero sus nombres, de dónde están y bueno, a qué se dedican. Así que bueno, bienvenidos y gracias, Anne, que se va a presentar, así que te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo soy Amilet, soy trabajador social. En ese sentido también reconozco y celebro la interdisciplina que propone la FAM. Hice mi residencia, una RISAM, acá en Cava, vivo en Cava. Hice la residencia interdisciplinaria de salud mental en el Hospital Bonaparte. Laburo en salud mental. Soy activista por los derechos humanos, sobre todo de las personas LGBT, hace ya casi 20 años. Y también, bueno, soy investigador. Tengo distintos tipos de investigaciones, siempre muy impulsado por el deseo de producir conocimiento por fuera de la academia, no porque crea que la academia no es un lugar donde producir conocimiento, sino porque me interesa el desafío de pensar desde otros lados. En ese sentido, mis investigaciones están más asociadas a instituciones de salud que a instituciones académicas, y me parece que eso también le da un valor distinto. No es lo mismo investigar desde un escritorio, lejos de donde está sucediendo el proceso de salud, enfermedad, sobre todo atención y cuidados que suceden en los dispositivos donde trabajamos, que estar ahí atendiendo, acompañando situaciones, acompañando procesos, y a la vez repensando y pensando la práctica, que eso se ande escuchando ahí todo el tiempo. Sigue siendo un lugar que me interesa mucho, también teniendo en cuenta que la academia está armada para el financiamiento de las investigaciones y nuestras instituciones no tanto. Entonces, también reconociendo que si bien tiene sus lados positivos, también tiene la dificultad del recurso económico, sobre todo. Dentro de esas investigaciones publiqué distintos artículos, y hace algunos años publiqué un libro que se llama Así, Sexismo y Salud, que es un poco lo que nos invita al encuentro de hoy y la semana que viene. Y he trabajado de consultor independiente para distintas organizaciones estatales, para organizaciones sociales, para federaciones como la FAM, por ejemplo, otros espacios profesionales, y también para empresas acá en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos, en España. Así que vengo pensando y repensando estos temas y trabajándolo así como con ustedes en contextos muy variados y muy diversos, lo que enriquece muchísimo también el laburo, digamos, tener miradas desde otros lados. Así que después cuando vuelvo al campo de la salud, vengo con otras ideas que vienen de otros mundos, digamos. Como decía Pilar, nos encantaría escucharles, aunque sea brevecito, como para que después no se nos acorte. La intención del encuentro es que interrumpan y se desmuteen en cualquier momento y participen. Cuanto más dialogado sea nuestro encuentro de hoy, más interesante y más provechoso va a ser para todos. Pero bueno, queríamos invitarles para empezar a una pequeña presentación, nombre, qué hacen, de dónde vienen, por qué les convocó el espacio cortito. Así que quien quiera se anime, bienvenida. Bueno, hola. ¿Cómo va? Soy Has, soy residente general y familiar en Córdoba Capital. Trabajo en distintos lados. Mi residencia depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en el Hospital Nacional de Clínicas, en un hospital municipal y en un centro de atención primaria, que vendría a ser como un CAPS, pero en realidad es un espacio
se llama Espacio de Salud Guillermo Luciano Gallo, que es un espacio autogestionado por residentes de General, que depende como de los insumos de clínica. Nada, llegué a la FAM de casualidad porque no sabía que existía, conocía la fanfic, de hecho, y nada, soy activista de aborto de hace bastante tiempo, ex socorrista, y nada, ahora militando como en otras áreas como la ESI y demás, y también hacemos como trabajo más comunitario y territorial, donde vamos a escuelas y trabajamos ESI con terapia de género y bla, bla. Eso, uso pronombres neutros, masculinos. Y ya está. Bueno, otra vez, Ivana. Voy. Dale, bueno. ¿Vas vos? Voy. Yo soy Valen, un gusto a todas, a todos. Soy de San Luis, me vine a estudiar a Buenos Aires hace como 12 años y ahora estoy haciendo la residencia de medicina general también. Qué bueno, Jas, que hayas conocido a la FAM. Bienvenida. Nada, estoy en un momento personal particular de haciéndome muchas preguntas sobre este mundo injusto y bueno, todo me está llevando hacia las lecturas de género, así que me convocó mucho esta propuesta, así que muchas gracias. Y estoy en Cava, en Soldati, en Bajo Flores, en el Piñero. Eso. Y Rose fue mi jefa cuando fui a R1 y la quiero mucho. Bueno, yo soy Ivana, soy de Rosario, trabajo en un centro de salud en la zona sur de Rosario y también en la Facultad de Odontología. Comparto con algunas compañeras que estamos acá con el curso, una materia que es odontología social. Y bueno, el tema del trabajo sobre género me empezó a interesar en una experiencia que tuve de trabajar para un programa provincial, y ahí, bueno, fue el momento en el que me llegó de una manera más, me hizo hacer más preguntas que me quedaban sin respuesta, di muchas vueltas también sobre ese pensamiento, sobre la propia práctica, los modos de intervención, con quién, cómo, si eran los lugares, bueno, un montón de cuestiones. Y bueno, y a partir de ahí empecé a conectarme a partir de lecturas, pero de las experiencias, un poco me identificaba con lo que decía Andy, de las experiencias fuera de lo académico y de vivencias que metían preguntas y a mí me han dejado en lugares de impotencia que empecé a buscarlo, bueno, acá, ¿no? En la formación, como para poder construir algo y siempre colectivamente. Así que bueno, acá estoy. No es la primera vez que hago este tipo de formaciones, hice otros cursos y he participado en otros espacios. Y bueno, me parece fundamental en estos momentos, una de las cuestiones más contrahegemónicas que hay, trabajar esta perspectiva, el feminismo, la epistemología feminista, bueno. Así que por ahí. Buenas, ¿cómo andan? Me presento yo. Yo soy Romina, trabajo bueno, soy de Cava y hice la residencia también en CESAC 24, que es el sur de Buenos Aires, como está haciendo ahora Valen. Y ahora entré como hace unos meses como médica de planta, médica generalista, al mismo CESAC. Ahora puntualmente estoy de licencia por maternidad acá dándole la teta a Juana, que en cualquier momento interrumpe. Pero bueno, ahí en eso estamos. Y bueno, también muy atravesada además de que me di cuenta que nunca había hecho una formación específica de género, más allá de los recorridos militantes y la residencia, pero también atravesada por temas relacionados a la temática con esto de la maternidad. Hola. Hola a todos. Bueno, yo me llamo Solana, soy de la ciudad de Rosario, soy odontóloga y bueno, trabajo en el Hospital de Niños
Ambi, ¿la esperaba un ratito a mamá? Que se presenta en el curso y seguimos. Estoy acá con compañía, que ya la conocen de otro curso. Así que bueno, pido disculpas. Y bueno, mi intención también es poder formarme un poco más porque siento que estoy un poco floja en toda esta temática. Si bien, digamos, crecí escuchándolo, porque bueno, mi mamá fue una de las primeras cohortes de magíster en género, entonces lo traigo desde casa, pero siento que me falta formación y sobre todo yo entré hace muy poquito a trabajar en el Hospital de Niños de Rosario, en el Vilela. Y bueno, trabajamos mucho con madres, con situaciones complejas, y siento que ahí me vendría bien una pata de cómo operar, digamos, más allá de la atención en el niño, porque bueno, siempre trabajamos viendo todo el contexto y a veces con situaciones complejas. Así que bueno, eso. Y soy docente también de odontología social, pero estoy en primero. Ahí, así que bueno, eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana. También soy odontóloga. Soy de en realidad soy de provincia de Buenos Aires, pero trabajo acá en Rosario en la Facultad de Odontología. También soy docente de Odontología Social 2. Esta temática me convoca de toda la vida. Especialmente, como decían ahí, pensando algunas cuestiones injustas y bueno, y formándome a partir de que pensamos que la cátedra donde trabajamos es el lugar indicado para empezar a incorporar la perspectiva de género en la formación de grado. Bueno, a partir de esa idea que trajo Andrea, nos empezamos a formar y bueno, y luego, hace 2 años, concursé y soy referenta del espacio de atención a situaciones de violencia y discriminación por motivos de género de la Facultad de Odontología. Eso es todo. Hola, ¿me escuchan? Mi nombre es Florencia, yo soy psicóloga de la ciudad de Rosario. Trabajo en un centro de salud de Baigorria, que es una localidad acá muy cercana a Rosario, y soy docente de nivel secundario y soy docente de ESI. Yo tengo mi formación como docente, bueno, tengo postítulo en ESI, diplomaturas en ESI, o sea, hace mucho tiempo que vengo trabajando sobre la ESI en el nivel secundario y en el nivel primario, y bueno, y actualmente me interesó esta formación para pensar algunas coordenadas o algunas cuestiones en lo que es salud. Si bien la provincia de Santa Fe esporádicamente realiza algún tipo de capacitación sobre estas temáticas, generalmente son aisladas y sobre alguna problemática en particular, como la violencia por motivos de género, y son capacitaciones tal vez más cortas y circunscriptas a alguna problemática puntual. Por eso, bueno, me interesaba poder abrir un poco el campo y revisar algunas cuestiones de mi formación y sobre todo para pensarlas en el equipo de salud. Y llegué aquí por Ivana, una odontóloga de la UNR que ya se presentó. Buenas tardes, mi nombre es Elina, soy médica generalista de Rosario, trabajo en un centro de salud provincial acá en Rosario y yo estuve en la primera edición de este curso de la introducción a la perspectiva de género y salud y bueno, la verdad que esa primera instancia fue enriquecedora para mí y abrió muchísimas preguntas y también como que puso el acento en un montón de falencias que traemos del grado, del posgrado o que traigo. Entonces, bueno, me parecía necesario la continuación y seguir profundizando en estas temáticas porque
son años yendo para otro lado, pensando desde otros paradigmas, y bueno, me parece que nunca como inalcanzable en algún punto poder, sí, que nos sea natural pensarnos, pensarnos en el trabajo, en lo cotidiano, en la práctica, desde esta perspectiva. Entonces me parece que bueno, en ese sentido nunca es suficiente, al menos esa es mi sensación. Así que bueno, eso me trajo acá. Creo que faltaba alguien más. Hola, ¿Está? hola. Creo que falto yo, o Está por lo Julieta, menos sí. yo todavía no me presenté. No me funciona la cámara, no sé por qué, quizás salga y vuelva a entrar, pero bueno, me presento y después pruebo. Yo soy Julieta, soy médica generalista de Cava, trabajo en un CESAC, en un centro de salud, dentro del barrio Mujica, que es la ex Villa 31, es un barrio vulnerable de la Cava. Y la verdad que mi formación estaba siendo o está transcurriendo en ámbitos mucho más biomédicos. Hice la especialidad posbásica en medicina del deporte, después hice un magíster en factores de riesgo. Entonces, me parece que también como que en principio me interesa, me considero activista feminista desde siempre, digamos, desde joven. En la facultad fue muy grato todo el trayecto de la campaña por el aborto legal y cómo se logró, digamos, que en un momento cuando era estudiante parecía algo súper lejano. Y bueno, también mi intención es saldar carencias que considero que tengo en la formación. Me parece que hay un vacío en cuanto a la formación en sociología, en movimientos sociales en la facultad, hay un vacío en la formación sobre temas de antropología, no tenemos ninguna materia antropológica. Entonces, acá, bueno, cuando uno en la formación de posgrado puede tomar decisiones respecto a la trayectoria que quiere ir haciendo, me inclino como para saldar estos vacíos. Así que, bueno, también lo considero una responsabilidad, atiendo personas en el consultorio, quiero no resultar violenta, aunque sea involuntaria, no violentar subjetividades. Y también, bueno, tengo supervisos, residentes, entonces también considero una responsabilidad en ese aspecto, como abrir la pregunta o abrir la amplitud en el abordaje y poder transmitir eso, ¿sí? Así que, bueno, les mando un beso. Acá estoy, voy a ver si puedo prender la cámara. Así soy una persona real. Hola, me presento yo, que estoy sin cámara también. Acabo de llegar, así que estoy medio agitada. Yo soy María Eugenia Pereira, trabajo como médica generalista. En este momento, hace un día, hoy es mi primer día no laboral porque renuncio a mi trabajo, así que, bueno, estoy sin un lugar de trabajo específico, pero estoy buscando reinstalarme en algún lugar de Neuquén porque es donde me formé y donde estuve trabajando hasta hace poquito. Eso. Buenísimo. Ahora sí, creo que estamos todos, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, antes de arrancar, les voy a proponer ahora una dinámica cooperativa, colectiva entre todos, pero antes de arrancar, quería tirar como algunos conceptos como para hacer como una basecita, digamos. Hoy y el encuentro de la semana que viene los vamos a dedicar sobre todo a pensar un sistema, que es el cisexismo, que no se asusten, ya vamos a ir a definirlo, a pensarlo, a encontrarle sus variables. Porque tanto desde el trabajo que viene haciendo la federación como desde mi trabajo de
investigación, de publicación y activista, pensamos que las personas trans tenemos una relación particular con el sistema de salud, no porque las personas trans seamos personas extrañas o raras o distintas a las demás personas, sino porque el sistema de salud se construyó en una base cisexista, ¿no? En una base que jerarquiza a las personas, que las piensa como si fuesen realmente distintas, y a partir de eso generó como distintos procesos, por ejemplo, el de patologización que vamos a trabajar hoy. Y me parecía bien entonces sumar ahí como algunos conceptos que van a ir circulando durante la clase esta y la semana que viene. Uno tiene que ver con, van a ir viendo que tanto en la bibliografía que le pasé a Andrea, como en la presentación que les voy a compartir ahora dentro de un rato, cada vez que hable de personas trans o de población trans, van a ver un asterisco al lado de lo trans. Ese asterisco habla de una propuesta que tiene el activismo trans y los estudios trans, a pensar lo trans como algo amplio, heterogéneo, complejo, difícil de simplificar en un solo término, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de población trans, estamos hablando de personas travestis, de masculinidades trans, de lesbianas chongas, de maricas afeminadas, de un montón de expresiones que hoy en día, de distintos sectores del activismo trans, lo estamos pensando como lo no cis. ¿Qué sería lo cis? Los cis son las personas que se identifican con el género que les fue asignado al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, una persona nace con una genitalidad en particular, la ciencia lee esa genitalidad y dice es varón o es mujer. Cuando esa persona crece, si se identifica con ese género que le fue asignado, entonces es una persona cis. Una persona cis es una persona que no es trans. ¿Ahí vamos bien? Sí, bien, perfecto. Entonces, desde los activismos trans y de distintas partes de los estudios trans, hoy en día estamos proponiendo una categoría que es no cis, ¿no? Como para ampliar un poco esta idea de lo trans y el trans asterisco. Porque después, por ejemplo, hay expresiones como les decía recién, de lesbianas muy masculinas, que no son personas cis, porque no se identifican con ese género que les fue asignado al momento del nacimiento, no son mujeres, muchas de ellas incluso se piensan como lesbianas, como su identidad de género, y no son trans tampoco, porque no se reconocen como personas trans. Entonces, si pensáramos el mundo únicamente en esta polarización entre lo cis y lo trans, hay un montón de personas que quedan afuera. Para que se entienda de dónde viene este asterisco y por qué yo a veces voy a hablar de personas no cis en vez de personas trans. Y otro concepto que me daban ganas de traer es el passing. Passing se escribe con doble S porque es un concepto generado sobre todo en el norte global, en Estados Unidos, que se refiere a esta capacidad o no de pasar como una persona cis. ¿A qué me refiero? Hay personas trans que hacen modificaciones de su cuerpo y que luego en el mundo cotidiano entran a un baño, por ejemplo, y nadie duda de su identidad. Por ejemplo, un varón trans que usa hormonas y que le crece barba, ¿no? Entonces, la gente en la calle lo lee como un varón cis, nadie piensa que es trans, en realidad. Pasa lo mismo con las feminidades trans. Esto vendría a ser el passing. Este es un concepto que se produce en los estudios trans y que luego hay una activista trans fantástica que está en la bibliografía que yo les pasé, que se llama Julia Serano, que les recomiendo a quien tenga ganas de profundizar en esto. Está todo su libro La chica del látigo, está subido a internet y traducido por unas activistas guatemaltecas que viven acá en Argentina hace varios años, que es una pareja de lesbianas, una cis y la otra trans, que se dedicaron durante mucho tiempo a traducir ese libro para que lo podamos tener disponible cuando todavía estaba únicamente en inglés. Julia Serano en el 2007 escribe qué es el passing, lo publica por primera vez en una publicación oficial, digamos, entre comillas, y le suma algo que a mí me parece súper interesante, que es el passing es más una obsesión del sistema, ¿no? De la sociedad, que de las mismas personas trans. Es más una negociación, digamos, como es cuánto yo me banco ir a la panadería y que me traten en femenino cuando mi identidad de género es masculina, ¿no? En un momento ese yo ya no me lo banco más, entonces, bueno, negocio, uso testosterona, me crece barba, y cuando entro a la panadería me empiezan a tratar en masculino. Como, a mí me parece muy interesante ese revés que hace Julia Serano de darlo vuelta. Ese passing, que pareciera que es algo que las personas trans tienen que lograr, en realidad es una obsesión del sistema
para poder reconocer esas identidades. ¿Puedo aportar algo? Claro. A esto que me interesó. O sea, mi ahijado, el hijo de una de mis mejores amigas, es trans. Y está en la disyuntiva si operarse las mamas o no operarse las mamas, digamos. Y él lo que argumenta es que es una manera como que ya está harto de explicarle a la gente que es un hombre con mamas, entonces como que le aliviaría el problema, digamos. Entonces, en principio, bueno, no tenés que enseñarle a la gente, educar a la gente, no es tu rol educar a la gente, pero para él es importante, me imagino que como activista, esto, como dar esta lección, y yo siempre se lo pongo en crítica, le digo, bueno, pero digamos que educarías más siendo un hombre con mamas o operándote las mamas y sometiéndote a vos a la cirugía porque estás harto, digamos. Esa es la discusión que siempre, la discusión buena onda, ¿no?, que tenemos. Tal cual. El ejemplo de Julieta es tal cual. O sea, ahí es donde aparece, ¿no?, la negociación. Hasta dónde hay un deseo propio de la persona y hasta dónde ese deseo no tiene que ver con su relación con su cuerpo, sino con lo que el mundo lee de su cuerpo, digamos. Me daban ganas, para empezar, de proponerles una actividad en un Drive. Vamos a ver si esto funciona. Es la primera vez que lo pruebo. Yo antes en Zoom vieron que se pueden cambiar los nombres de las personas. En Meet no te puedes cambiar el nombre, ya estuve toda la tarde googleando. Pero yo les voy a mandar acá un link. A ver si me deja. Sí. La idea es que entren y van a tener un minuto y ahí ya están entrando. Perfecto. Voy a esperar un chiquitín, a ver si pueden ir entrando. Hay gente que está desde el celu que tal vez se le complica un poco más, pero bueno, quienes puedan se suman ahí. Y la idea es, tenemos un minuto para, de manera anónima, porque no importa quién escribe, definir patologización. Empezando ya, que ya hay un montón de gente. Me encanta ver los animalitos anónimos moviéndose. Vamos, bárbaro, quedan unos 15 segundos. No hace falta que sea una respuesta acabada, ni perfecta. Me gustó mucho lo que trajo Row de, bueno, esto también es un espacio para equivocarnos. Cuando Pilar me dijo de la intención de grabar, a mí me parece que está buenísimo grabar para las personas que no pueden sumarse, pero si alguno de ustedes siente que esa grabación le inhibe a la posibilidad de decir algo que no sabe si es correcto o incorrecto, si va a quedar mal o lo que sea, también puede pedir que frenemos la grabación y después la retomamos. O sea, como a mí siempre me parece que está buenísimo grabar siempre y cuando no obstaculice ahí la participación, digamos. Bueno, estamos. A ver, hicimos. Leo todas. Ahí hay algunos anónimos que siguen escribiendo, pero voy leyendo mientras. Patologización es clasificar como patológico alguna situación, estado, característica. Es un modo de asignarle el mote de enfermedad a algún proceso que resulta ajeno o es minoritario para las mayorías hegemónicas. Cuando se define como patológico o enfermo algo que corresponde a aspectos sociales que no tiene que ver con cuestiones médicas ni enfermedades.
Clasificar algo por fuera del patrón de frecuencia. Se le asigna un valor de una definición de normalidad. Prácticas sociales no esperadas por un sistema de valores y creencias al cual le atribuyen un valor negativo en nombre de una enfermedad. Patologización es pensar y tratar algo como algo patológico, lo que en realidad es difícil de encasillar, encuadrar. Lo que sale de la norma. El modelo médico hegemónico enfermando sujetos. Proceso por el cual se incluyen en el paradigma de la patología a procesos que no implican necesariamente un padecimiento. Valorar como patológica o no sana alguna característica, situación, condición, por alejarse de la normalidad. Me encanta. Y ahora vamos a hacer lo mismo con cisexismo. Se puso un poquito más difícil. Ahí pueden mandar fruta, lo que sepan, lo que les suene, lo que hayan escuchado alguna vez, lo que no pueden poner no tengo idea. ¿Qué sería el cisexismo? ¿Qué es el cisexismo? Tiempo DOL en el aire. Ahí veo que los animalitos anónimos ya van terminando de escribir. Paso a leerles lo que fue apareciendo. Proyectar en todo y todes el binarismo masculino-femenino heteronormado. Creo que es una forma de analizar negativa y reproductora de la heteronorma. Remarcar asimetrías de poder en los estereotipos de género de acuerdo a una lógica binaria y anquilosada. Sistema que jerarquiza personas, experiencias, identidades, sexualidades desde la heteronormatividad hegemónica. La concepción de la vida y del mundo en dos géneros, masculino y femenino, que tienen que respetar y coincidir con el género asignado al nacimiento según la genitalidad expresada. Construcción hegemónica que posiciona a las vidas cis como más valiosas, dignas, aptas, con más derechos. La imposición de la identidad de género acorde al sexo asignado al nacimiento. Pensar todos los abordajes de cuestiones de salud pensando que solo existen sujetos cis. Pero me encanta. Che, qué espectacular, estamos muy bien. Yo ahora voy a presentar, pero igual les invito a abrir las cámaras siempre que puedan, porque es mucho más gratificante. Yo voy a dejar de verles, pero entre ustedes sí van a ver la presentación y las caritas al costado, así que eso. Y además, tengan en cuenta que la idea es que siempre que se les ocurra algo, que piensen un ejemplo, que estén en desacuerdo con lo que estoy diciendo, lo que sea, se desmutean e interrumpen, sin ningún tipo de pudor. Bueno. Creo que esta la tenemos bastante clara por lo que compartimos recién, pero por las dudas reitero el concepto de identidad de género, que es una propuesta, la definición que uso yo es una propuesta que se hace en los principios de Yakarta. Los principios de Yakarta es un documento de las Naciones Unidas, de ONU,
para colaborar a los Estados miembros en los momentos de legislar sobre cuestiones que tienen que ver justamente con la identidad de género. Y esta definición de identidad de género es la misma que toma nuestra ley de identidad de género, que es la vivencia interna, es lo que uno siente, es la autopercepción, con este énfasis en que no solamente las personas trans tenemos una identidad de género, una autopercepción, sino que todas las personas cis, no cis, heterosexuales, no heterosexuales, tenemos una identidad de género y expresamos una identidad de género. Acá un pequeño asterisco también que tiene que ver con otro concepto, que es la expresión de género, que se asocia a lo que expresamos al mundo. Entonces sería el corte de pelo, la ropa que usamos, los gestos, el tono de la voz, las formas en las que caminamos, ¿no? Es lo que le comunicamos al mundo. En una perspectiva cisexista, digamos, una perspectiva binaria, esa expresión de género tendría que ser masculina-femenina de acorde a la identidad de género. Después la vida real nos demuestra que la multiplicidad está en todos lados, ¿no? Tanto en las identidades de género como en las expresiones. Y ahora sí, nuestro amigo de este día es el cisexismo, que tal cual como decían recién, es un sistema de exclusiones y de privilegios que jerarquiza a las personas en base a cuánto se acercan o se alejan de la norma cisexista, digamos, ¿no? Que sería esta adecuación entre la genitalidad, el género impuesto o asignado en el momento del nacimiento y la autopercepción, la identidad de género. El cisexismo, como todo otro sistema de opresión, va a considerar y divulgar la idea de que las personas cis son más valiosas, más válidas, más reales, más auténticas, más inteligentes, más lindas, no nos dan asco, que las personas trans, ¿no? O que las personas no cis. En la bibliografía que les armé para estos dos encuentros van a encontrar un fragmentito de un texto de Mauro Cabral, en donde él propone la importancia de comparar este sistema a otros, ¿no? Como por ejemplo el patriarcado, o el capitalismo, o el racismo, o el capacitismo, ¿no? Pensar cómo son formas de entender el mundo, de leerlo, de codificarlo, que lo que produce es una estratificación de la sociedad, ¿no? Hay gente que vale más, hay gente que vale menos. Y el otro concepto que estábamos trabajando recién es la patologización, que tal cual como dijeron, es la construcción de un diagnóstico en base a una condición, una experiencia, una expresión, una situación del momento, ¿no? Que es distinto a la medicalización también. A mí me parece importante hacer esta diferencia muchas veces, porque la patologización es la idea de que acá hay una enfermedad, y la medicalización vendría a ser, esta es una situación que hay que abordar desde la salud, digamos. No necesariamente estoy diciendo que la medicalización sea mejor que la patologización, para nada, sino que hacer como esa diferencia. La patologización lo que construye es diagnóstico. Y entonces la propuesta de hoy tiene que ver con construir, analizar, recorrer una genealogía de la patologización cisexista. Entonces ahí unimos los dos conceptos que venimos trabajando. ¿Cómo fue que en nuestra sociedad se construyó la idea de que las personas no cis somos personas que estamos enfermas y que entonces tenemos que ser curadas, ¿no? Y cómo esta idea terminó construyendo un montón de herramientas que permearon en la sociedad y que terminaron construyendo ese ambiente tan hostil, ¿no? para la existencia de las personas no cis. Fines del siglo XIX, el señor que ven en la pantalla se llama Richard von Krafft-Ebing, es una persona que es un psiquiatra alemán, que por pedido del sistema judicial construye una lista de expresiones, de prácticas, de identidades que no son heterosexuales, que no son cis, que no están destinadas a la reproducción,
y desde una verdad científica dice que son patologías, ¿no? Es la primera expresión que encontramos de la patologización en estos términos, ¿no? De construir un diagnóstico. Y en esta primera lista, que él publica en un libro en 1888, que se llama Psicopatías Sexualis, ¿no? Son psicopatías, entra mucha gente, ¿no? Entran las personas no heterosexuales, ¿no? Los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, entramos las personas no cis, entran también las personas con alguna práctica fetichista, entran las personas sadomasoquistas, bueno, todo lo que no es heterosexual, reproductor, etcétera, todo para él es una enfermedad. Y a mí me parece muy importante tener en cuenta cómo surge esto en relación al sistema jurídico, porque la intención era construir una verdad científica para justificar la construcción de leyes que criminalicen. Entonces, la patologización ya no está sola, no es el fin último, sino que el fin último es la criminalización, ¿no? De nuevo, cuando quieran me interrumpen. Principios del siglo XX, Magnus Hirschfeld, otro médico, este señor, a mí me interesa ponerlo en esta foto, porque la otra persona que está ahí es su pareja. Entonces, de toda la lista que vamos a compartir hoy, este personaje es un personaje no heterosexual, que no es lo habitual, digamos, en la construcción de la genealogía patologizante. De hecho, Magnus Hirschfeld se caracteriza por ser una persona que en esta historia de la patologización tiene unas características diferentes. ¿Qué hace? Hirschfeld se da cuenta de que las personas trans existimos y piensa que es necesario construir como un ambiente amoroso, generoso para estas identidades. Entonces lo que hace es construir un centro de atención, digamos, más espacio de encuentro, de esparcimiento, etcétera, en donde él también aprovecha para hacer sus investigaciones y para escribir y para categorizar a las personas, etcétera. Hay un dato que a mí me parece súper interesante y de alguna forma amoroso, que es que estas personas cuando van viviendo su identidad de género en este centro que construye Hirschfeld, empiezan a tener la intención de salir a la calle, ¿no? Con ropas que no son adecuadas a su género, etc. Imagínense, en 1911. Entonces Hirschfeld lo que hace es construirles como si fuesen unos DNIs firmados por él, ¿no? Como ahí la fuerza de la verdad científica usada para el bien. Y parece que estas personas salían a la calle, según las palabras de Hirschfeld, transvestidos, y cuando iba la policía a detenerles, mostraban esta certificación del médico que les autorizaba andar así, y zafaban de ir en cana. Digo, no es algo menor, ¿no? Principio del siglo XX, salir a la calle, que te vayan a detener, y que un papelito que hizo otra persona te habilita a poder seguir andando por la calle, digamos. Hirschfeld, entonces, Krafft-Ebing construye esta lista de psicopatías. Hirschfeld publica en 1911 un libro que se llama Los Transvestidos, en donde piensa, bueno, ¿cómo son estas personas? Como que empieza a explicar cómo seríamos las personas trans. En la década del 50, Harry Benjamin produce uno de los libros que van a ser como más fundamentales para esta historia, que es El fenómeno transexual, en 1955, si no me equivoco, en donde él comparte todo un trabajo que viene haciendo, investigando personas trans, y construye algunas de estas categorías que yo les digo que después van a permear en el imaginario colectivo, digamos. Una es la del cuerpo equivocado. Esta idea de que las personas no cis nacemos en un cuerpo equivocado para nuestra identidad de género. Entonces, hay que adecuar ese cuerpo a la identidad para que esa persona pueda ser feliz. Después esto también en el imaginario colectivo se traduce a una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Ahí Loana Berkins, una activista travesti argentina, decía, bueno, si hay una mujer encerrada dentro de mi cuerpo, por favor, sáquenla. O sea, yo no quiero que esté acá dentro, ni ella debe estar muy contenta, ¿no? Haciendo un chiste esta idea de una persona encerrada dentro de otra.
hoy en día, por suerte, los estudios trans y los activismos trans insisten en esta idea de esto no es un cuerpo equivocado, lo equivocado es la forma en la que nos lee el mundo, digamos, ¿no? Esto que traía recién la compañera de su sobrino, su ahijado, ¿no? Como esas tetas no son equivocadas, lo equivocado es que el mundo le siga insistiendo con que entonces él no es tan trans, digamos. Y otro, justamente, el otro concepto que construye Harry Benjamin es la idea del transexual clásico. Él hace toda una serie de descripciones de cómo son las personas transexuales, como para poder hacer como si fuese un diagnóstico diferencial y saber quién es realmente trans y quién no. La idea del transexual clásico luego se instala con esta serie de exigencias, ¿no?, que tenemos como en la vida cotidiana, de un checklist que se arma, que podría ser cirugías, hormonización, cambio de DNI, cambio de nombre, cambio de pronombres, como para decidir quién es una persona trans y quién no. Acá quería hacer un pequeñito parate, como para no estar hablando solo yo, y invitarles a traer experiencias, reflexiones, situaciones que tengan que ver con su práctica, en donde podemos identificar estas dos ideas, la idea del transexual clásico y la idea del cuerpo equivocado. Bueno, aporto algo desde un paradigma así súper biomédico de cuerpos hegemónicos, de cuerpos sanos, de cuerpos flacos, por ejemplo, que desde el abordaje de la obesidad, cuán poco sabemos sobre la forma de los cuerpos, ¿no? O sea, clasificamos un cuerpo como obeso por la forma que tiene, pero bueno, desde el punto de vista metabólico sería más correcto clasificarlo si en función de si esa forma puede llegar a ser o sea, enfermante, digamos, puede traer enfermedad, quizás sería mejor clasificarlo en función de la cantidad de músculo, de la composición que tienen, o si lo vive de manera como enfermedad. Pero bueno, es como la forma ya nos obliga a clasificar, ¿no? A mí de esta primera parte me venía, tengo un compañero que es un médico generalista, que bueno, que no cambió su nombre y en su sello tiene su nombre de pila Paula, y bueno, genera no solo, digamos, en la población que atiende, en las familias, en los pacientes, y las pacientes esta cuestión de la receta tiene el sello y dice Paula, pero él es el doctor Pucci. Entonces, toda esa cuestión que a veces se genera, y también al interno del propio equipo de salud, ¿no? Porque me parece que hasta nosotros mismos, no sé, en el equipo, a veces, hoy una paciente me decía, él es el doctor, le digo yo, y dice, sí, pero dice Paula. Entonces, qué difícil a veces hasta, porque en el mismo equipo a veces no está como saldada esta cuestión, y poder transmitirla a la población, a personas que son de la comunidad COM, por ejemplo, que también tiene todo un acervo cultural, quizás que no tengo ni idea qué mirada tienen los pueblos originarios de estas situaciones, por ejemplo, de estas, no sé, cómo se da en esta población, en esa comunidad, también es un interrogante trabajando con ellos. Y bueno, me venía este ejemplo de lo cotidiano, ¿no? Del sello dice Paula, pero es el doctor Pucci, digamos, ¿no?
Bueno, yo no sé si puedo, pero aporto porque me hiciste pensar, Celi, en esto que es cierto, es como hay como una incomodidad muy grande, digo, que esto creo que de la transexualidad clásica, ¿no? Es como una compulsión de los equipos que va muy atado al binarismo, como hay una necesidad y un proceso que ha sido difícil y todavía no ha acabado, que tiene que ver con entender, ¿no? La cuestión de la identidad de género, pero sí esta compulsión de necesidad de llegar hasta ahí, que es ubicar a la transexualidad clásica. Cuando nos corremos de ahí, hay como una dificultad enorme y hay una tendencia a esto de las expresiones de género, ubicar en algún lado a la persona que no tiene una expresión muy clara. Entonces ahí hay de todo el tiempo, ejemplos miles, ¿no? En la guardia, bueno, en estas cuestiones, digo, de decir, bueno, ¿dónde ubico a esta persona? ¿Es varón o es mujer? Ahí hay como una tendencia, una necesidad que tiene que ver con el equipo, ¿no? O con los usuarias, digamos. No tiene que ver con la persona, digamos, que asiste y que, bueno, nada, no viene con una necesidad de ser definida en esos parámetros, pero sí hay una incomodidad muy grande, creo que es un poco lo que dice Celia, decir, bueno, ¿no? Como, ¿dónde te pongo en esto? Ni hablar si nos ponemos a pensar en las salas de internación, en la impronta del binarismo, en toda la arquitectura de la institución, ¿no? Ya ahí, bueno, más disruptivo aún. Sí, yo ya me olvidé cuál era la consigna igual, pero algo que vengo pensando y que, bueno, es lo que intento construir en mi tesis, pero no estaría saliendo, es algo de que hay marcas en el cuerpo, digamos que a mí me encanta la definición de pensar que hay una identidad de género autopercibida, pero pasan también otras cosas y es algo que pienso mucho, sobre todo en las infancias, y yo atiendo mucho embarazo y atiendo bebés muy chiquititos, y hay algo ahí de, más allá de que pensemos que tal vez está más instalado, pensar en no decirle a la nena jugar con muñecas y el nene jugar con autitos, cómo se habilitan existencias no cis en las infancias tan pequeñas, desde el momento en que lo pienso mucho cuando de repente quieren hacerse la ecografía, ahora está el gender reveal, y quieren tirar globos celestes, si es varón, digo, como es algo que pienso mucho en cómo empezar a instalar preguntas, cuñas, en esos momentos en los que es una atención tan biologicista porque todavía no hay un sujeto que pueda expresar lo que le pasa, ¿no? Yo voy a aportar algo chiquito, así dejo a las compañeras. Me quedé pensando en como esta marca que nos hacen a quienes trabajamos en el campo de la salud, sobre todo con alguna formación muy biologicista, de la clasificación. Y capaz que está bueno empezar a pensar, no todo es clasificable, y a qué tributamos cuando casi se nos obliga a clasificar. Digo, estamos haciendo siendo funcionales a reforzar un esquema de opresión o privilegio, porque te presté mucha atención en esto de cuál es la intencionalidad de la patologización y esto y me llevaba a pensar esto, ¿no? De clasificar. Bueno, yo no lo tengo muy claro, pero a lo mejor es un buen ejercicio en salud empezar a correrse de cierta obligación que tenemos de clasificar, porque estamos siendo funcional a esto que decía, ¿no? A seguir consolidando, potenciando un esquema de privilegios y de opresiones, depende de dónde vos quedás clasificado. Y pensaba en esto que decía Celi, ¿no? Bueno, pueblos originarios, personas no cis, pobres, es un acúmulo de opresiones, si se quiere, muy complejo y al que estaría bueno
dejar de ingenuamente seguir reproduciéndolo. Ingenuamente iba entre comillas. ¿Alguien más tiene ganas de sumar algo en este cortecito brevecito que hicimos? Sí, Ana. Sí, no, eso de que nada de ingenuo, porque sí, tratar de seguir haciéndonos preguntas para trabajar cada una une consigo misma, porque eso, la patologización viene junto con el disciplinamiento y el castigo de las otras subjetividades, porque eso, o sea, nos pasa, ¿por qué no se cambió el nombre? ¿Por qué no se lo cambió? Entonces, ahí ya hay un juzgamiento, ya no hay una duda. Eso, no, obvio, todo nos cuesta, pero también desde ese lugar más oscuro de juzgadores. Y ya me engancho con lo que estaba diciendo Ana, y también que me parece mucho más violento cuando preguntan, ¿y por qué no se operó? Una cosa de intervenir el cuerpo de una manera como que respondiendo así, por supuesto, bueno, atrapadas y atrapados, pienso yo, en alguna otra cuestión, ¿no? Mucho más determinante, pero la pregunta esa que retorna es muy jodida, es muy violenta sobre otro, ¿no? De intervenir así el cuerpo que, bueno, en el que uno está y con el que convive y el que, bueno, conlleva, porque también hay proceso. Me acuerdo de una experiencia personal, no era con pacientes, pero acompañando a una amiga que estaba muy mal porque el hijo, ella se puso mal cuando el hijo le dijo que quería transicionar. Era gay y después dijo que bueno, que él se identificaba como mujer y quería transicionar. Y lo primero que hizo fue cambiarse el nombre. Y no se había hecho intervenciones en el cuerpo. Y después empezó a cambiar de una manera, bueno, aparte con su estética, una estética así muy particular, bueno. Y la mamá, que es una amiga, lo vivía como un duelo, o sea, lo decía en esos términos. Y bueno, eran algunas cosas, o sea, era el cuerpo, cuestiones de su identidad, pero nosotras, algunas amigas cercanas, le decíamos, pero el ser es otra cosa, o sea, ¿no? ¿Qué importa que esté así, que quiera tener, pero desde un lugar que también desconocemos, ¿no? Pero bueno, ella es como que toda digamos, la fuerza que ponía su hijo en, bueno, en transicionar, ella lo vivía como que duelaba, medio así, ¿no? Al hijo que tuvo. Y lo que más se exponía era lo que pasaba en su cuerpo, porque después sus principios, sus valores, sus deseos estaban rejugados ahí, ¿no? Lo que quería, lo que quiso ser y lo que es. Pero a mí eso de intervenciones en el cuerpo y como desde afuera, desde el que no está viviendo, lo demanda en un punto, me parece, para cumplir con la clasificación que entendemos, digamos. Me parece violentísimo. Comento algo cortitito, te lo juro, te lo juro. Que nosotros en la RESI tenemos un consultorio de hormonización, entonces lo que a mí me incomoda es que esperan un resultado siempre, o sea, vienen a buscar cosas puntuales, específicas, que a veces no podemos garantizar. Que es lo que pasa casi siempre que uno accede a un consultorio, igual no es que esto es distinto, muchas veces no puedo garantizar las cosas que me piden, pero esto me incomoda porque sé que atrás de ese reclamo también hay un sufrimiento bastante particular y específico que bueno, a mí me incomoda un montón, o sea, intento ser lo más
comprensiva y amorosa posible, pero bueno, me excede muchas veces como, bueno, quiero esto puntual y bueno, ya tienen muchos años y ya no sé que no van a pasar esas cosas, como bueno, el cuerpo equivocado ya lo siente y lo quiere cambiar y ya piensa así, ya se armó esa idea y bueno, y ahí, bueno, eso. Incomodidad, crisis, preguntas, desolación. Está buenísimo todo lo que fueron trayendo, porque además siento que se fueron contestando entre ustedes, como se fueron cruzando las ideas y las propuestas, no sé, esto que traía Celi con lo que traía Pilar, ¿no? Como estas identidades no esperadas en nuestros dispositivos de salud, tanto para profesionales como para usuarios, digo, cuando te aparece una persona que no encaja en ninguno de los parámetros en una guardia, y lo que explota es la guardia. Digo, esa persona sigue siendo esa persona y va a seguir siendo esa persona cuando salga de ahí, pero a ese equipo le pasó algo con no poder encasillar, digo, como, y ahí, igual que le pasa a los usuarios que atraviesan el dispositivo de Selina, que no pueden encasillar ese profesional tampoco, como, pero entonces, pero si se llama Paula, entonces que, y ahí me parece que es donde se ponen en juego las posibles respuestas. Tenemos las respuestas como las que cuenta Ivana, o lo que decía Andrea, ¿no? O lo que decía Ana, de ir a exigirle a esa persona. Bueno, entonces, pero entonces, ¿por qué no se opera? ¿No? Y después tenemos otras propuestas posibles, otras respuestas posibles, que tienen que ver con que esa pregunta haga ahí una torcedura. Val Flores, que es una teórica lesbiana neuquina, le llamaría torcer una coma, ¿no? Que es como un movimiento muy chiquitito, pero que puede hacer una tensión suficiente para que ese equipo de guardia, para que esa usuaria que fue atendida por el doctor Paula, se vea obligada a repensar esas estructuras con las que viene pensando el mundo. Porque hubo algo de esa incomodidad que propuso esa experiencia que apareció ahí, que lo podemos capitalizar, que lo podemos tomar para hacer otra cosa con nosotros mismos, digo, ¿no? Que obvio, eso va a potenciar que la próxima vez que me encuentre con una persona que no puedo encasillar, tal vez mi respuesta sea más interesante, menos violenta, más amorosa, pero también me ayuda a mí a encontrar otra forma de pensar el mundo. Como, acá insistimos mucho siempre con el sexismo no opera sobre las personas trans únicamente. El sexismo opera sobre todo el mundo. Y las expresiones de género y lo que se llama hoy en día como afirmación del género está muchísimo más usado por personas cis que por personas trans. Digo, teñirse el pelo, hacerse las uñas, ponerse pestañas, elegir una ropa u otra, ¿no? ¿Dónde nos encontramos lindas, lindos, lindes y dónde no? ¿Y cuánto eso tiene que ver con nuestra reafirmación de nuestra identidad de género? Pero bueno, como los sistemas nos insisten con siempre marcar lo otro, marcar lo abyecto, mirar detenidamente lo raro, las ideas de expresión de género, la exigencia que decía Ana, bueno, entonces, ¿por qué no se opera? O este desencaje con el doctor Paula pasa únicamente cuando irrumpe algo no cis, digamos. Esperen, porque fui tomando distintas cositas que trajeron y no me quiero olvidar de nada. Rowe hablaba de cómo se habilitan las crianzas no centradas en estos sistemas, y me parece que ahí tenemos una pregunta que es re interesante y que hoy en día está viendo un revés muy fuerte de los fundamentalismos religiosos, de estas lógicas mercantilistas de la revelación del sexo de bebés que todavía ni siquiera nacieron, de las derechas, que están muy asociadas a una militancia en contra de la ideología de género, como llaman ellos, ¿no? Y que me parece que ahí tenemos un desafío inmenso, sobre todo con las niñeces y las adolescencias. Hoy en día tenemos la responsabilidad de estar atentos, de estar escuchando, de esto, viene una persona a hacerse la ecografía, decirle, bueno, también hay otras formas de pensar los cuerpos, que una genitalidad no hace a una identidad. Es también nuestro trabajo ir compartiendo esas ideas, como no somos agentes de salud, nuestra responsabilidad intentar construir escenarios más justos. Me quedaron algunas cositas pendientes, pero voy a volver a la presentación y después vuelvo a abrir. La idea es
ir haciendo un poquito y un poquito, así nos vamos compartiendo. Bien. Entonces la idea esta del transexual clásico, que ya nos quedó ahí bien ejemplificada. Y en la década del 70 hay otro profesional que se llama Norman Fisk, que él trabaja muchísimo con hormonización, ¿no? Entonces, parte de su trabajo es acompañar equipos de salud que deciden qué personas van a entrar a procesos de hormonización y qué personas no. Entonces, para esas decisiones, hacen entrevistas. Y es muy gracioso, es muy interesante cómo les empieza a pasar que todas las entrevistas que hacen son iguales. Una persona que viene del campo, una persona que viene de la ciudad, una persona de clase alta, una persona de clase baja, una persona blanca, una persona racializada. Todas las distintas variables que conocemos de la interseccionalidad, pero todos los relatos eran iguales. Tanto los de las personas que buscaban ese tratamiento, como los de las familias de esas personas. Entonces les empieza a llamar la atención, como que no pueden entender cómo puede ser que con tanta variedad de personas y diversidad de sus trayectorias de vida, después lo que siempre cuentan es lo mismo. Y ahí en un momento se dan cuenta de que el texto de Harry Benjamin, de este señor, que es el fenómeno transexual, no solamente circulaba por los equipos de salud, sino que también circulaba por la población trans o la población no cis. Y que entonces esas personas que iban a buscar atención a los centros de salud, al centro de salud donde trabajaba Norman Fisk, que era de los poquísimos en el mundo que trabajaba con hormonización, imagínense, década del 70, siempre relataban la misma historia, no decían su vida real. Digo, ¿no? Intentemos ponernos en ese lugar. Imagínense que sos una persona trans en 1970, que tomás la decisión de hacer un cambio corporal, que para eso sí o sí tenés que acceder, sí o sí, pero lo ideal sería acceder a través de estos procesos de hormonización, y te dicen que para poder acceder tenés que completar un checklist. Yo me aprendo el checklist de memoria y voy y lo digo, así como en un examen del secundario que no quiero aprender, solamente repetir lo que me dijeron que tenía que decir, digamos. Después les voy a contar, hay una activista trans estadounidense que se llama Sandy Stone, que relata de una forma muy, muy graciosa y muy, muy interesante esto que pasa, porque se dan cuenta de que básicamente les estaban mintiendo. Y esto lo que pone sobre la mesa, lo que muestra es este mecanismo macabro que se arma en ese sistema de salud, pero que lo podemos ver en el de hoy en día, digo, ¿no? En esto, en por qué no se opera, por qué no se operó. O bueno, yo no sé si esto realmente es una persona trans. ¿Vos pensás que habría que darle las hormonas? Esas dudas, digamos, están en el mismo camino. Hay una exigencia de completar una serie de pasos para hacer ese transexual clásico, que lo que termina generando en el sistema de salud es lo que nosotros llamamos gatekeeping, que sería como una postura paternalista de los equipos de salud de decidir quiénes entran y quiénes no entran. Y que esa decisión está hecha en base a sus propias expectativas, no a las vidas reales de las personas. Norman Fisk, que acá verán que hay unos signos de pregunta, bueno, esto es porque no encontré nunca foto de Norman Fisk, a mí eso me llama mucho la atención, porque es la persona que construye el diagnóstico de disforia de género. Este es un diagnóstico que va a marcar la historia de la patologización de las identidades no cis, porque va a ser un diagnóstico que va a tener muchísima fuerza, tanto en el DSM como en la CIE, y que ahí sí se va a meter como en los equipos de salud de una forma muy fuerte, que de hecho también logra permear la cultura trans. Muchísimas personas, incluso hoy en día, dicen, no, hoy estoy re disfórico. Y a eso se refieren con eso se refieren a encontrarse desencontradas con su cuerpo, ¿no? Encontrar en su cuerpo una imagen que no les representa, como sentirse ajenes al espejo, digamos, ¿no? Lo cual para mí es muy importante tener formas de nombrar las cosas que sentimos, pero a la vez me parece que es complejo tomarlo de un diagnóstico construido justamente por esta persona
que decidía quién podía acceder o no a las hormonas, que lo hacía en base al transexual clásico, etc. Bueno, y luego lo que pasa en esta historia de la patologización cisexista es que estos diagnósticos se incorporan en el DSM y la CIE. Y ahí lo que sabemos que sucede cuando los diagnósticos se institucionalizan, ¿no? No solamente son legitimados y se confirma esta idea de que las personas no cis estamos enfermas, sino que además empiezan a ser requisito para las prestaciones de salud. Y acá hay una aclaración importante que tiene que ver con la CIE 11, que se viene hablando de despatologización porque para la CIE 11 lo que se hizo fue retirar el diagnóstico que estaba en el capítulo de salud mental que hablaba de disforia, básicamente, y de personas trans, y incorporar a un nuevo capítulo, que es un capítulo sobre condiciones de salud, o sea, lo retira de las patologías y lo suma a un capítulo de condiciones de salud, dos categorías, una que se llama incongruencia de la identidad de género y la otra es incongruencia de la identidad de género en la niñez. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente la mayoría de las leyes de identidad de género en el mundo son leyes patologizantes. Son leyes que lo que hacen es exigir un diagnóstico para garantizar el acceso a la salud, para garantizar el acceso a las prestaciones. Entonces, cuando vos vas a solicitar una prestación, tenés que completar un formulario, ¿no? Como los que completamos en nuestra vida cotidiana, quienes trabajamos en salud, en donde tiene que haber un diagnóstico reconocido por la CIE, una letra y un numerito. Entonces, si nosotros, como movimiento travesti trans no binario, fuésemos por la despatologización total, por retirar todas las categorías que hablan de nuestras identidades de la CIE, la mayoría de las personas TTNB del mundo, o de las personas no cis en el mundo, perderían el acceso a las prestaciones en salud. Esto es distinto en nuestro país, ya vamos a llegar a la despatologización en nuestro país, pero van a ver que esto es distinto porque cuando se pide un diagnóstico, legalmente nosotros lo que podemos poner es por ley 26743, que es la ley de identidad de género. No hace falta que pongamos un número y un código, y una letra y un código, sino que podemos poner directamente por ley 26743. Bueno, y acá llegamos a la respuesta de los activismos a esta historia de patologización, que vendría a ser la despatologización. Yo estuve antes cuando iba pensando la clase y iba pensando los conceptos y las estrategias para compartir con ustedes, estuve jugando con las inteligencias artificiales a ver qué me iban tirando, entonces les pedí que me dibujara una persona trans, después le pregunté qué era la despatologización, después a una generativa de texto le pregunté qué eran las personas trans, y la verdad es que respondió muy bien, sorprendió, dijo, todas las personas trans son distintas, no son homogeneizables, bueno, todo, después termina respondiendo que si querés saber más, vayas a la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que construye el DSM, que sigue teniendo una categoría patologizante para las personas trans. Pero bueno, todo lo demás lo hizo bastante bien. Y acá me interesaba compartirles una de las imágenes que genera la guía cuando yo le pregunto qué es la despatologización. Y me tira estas 4 imágenes. Me daban ganas de retomar lo que dijo Julieta recién sobre la gordura y pensar la patologización de la gordura, porque cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial qué es la despatologización, me responde esto. O genera una imagen que tenga que ver con la despatologización, genera esto, ¿no? Y eso tiene que ver con que los movimientos LGBT han como sido punta de lanza en las luchas por las despatologizaciones. En 1990 se retira de la CIE el diagnóstico de homosexualidad, con la CIE 11 de alguna forma se despatologiza la identidad trans. Entonces, es el movimiento queer, es el movimiento LGBT, son estas propuestas, digamos, activistas, académicas, etcétera, quienes abren de alguna forma el camino de la despatologización. Despatologización que hoy en día tenemos que pensar en términos muchísimo más amplios. A mí me interesaría que pensáramos todos los
los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados en términos de patologizantes. Por ejemplo, la gordura, por ejemplo, la locura, la discapacidad, las niñeces que no cuadran con los estándares de las escuelas. Pero bueno, me parecía un dato de color justamente compartirles estas imágenes producidas. Bueno, y después, cuando lo escribo, esto es cuando lo escribo en castellano, me aparece esto. Cuando lo escribo la misma palabra, pero en inglés, me aparece esta imagen. Se las dejo ahí. Voy a seguir un poquito rápido, mi intención era abrir acá, pero no quiero que nos quedemos muy cortes de tiempo. Después, si quieren, retomamos estas imágenes. Ah, y esto también lo quería compartir, que me pareció muy gracioso. Cuando le escribo la palabra travesti, no sé si llega a ver porque es muy chiquitito, pero bueno, cuando le escribo la palabra travesti, abajo lo que me salta es, en vez de generarme imágenes, me dice que esa palabra no se condice con los requisitos como de corrección política de Microsoft, y que entonces tengo que cambiar mi texto para generar imágenes, ¿no? Que no me va a generar imágenes en base a la palabra travesti, porque entiende de alguna forma que es un insulto. Y acá me parecía muy, muy significativo esto que pasa con Microsoft y con el generador de imágenes, porque si vemos la historia que vimos hasta recién, ¿no? La historia de la genealogía patologizante de las identidades trans o de las expresiones trans, vemos que son todos varones cis, profesionales, blancos, la mayoría heterosexuales, del norte global, ¿no? La mayoría de las teorías que construyen el marco conceptual a través del cual se leen las identidades no hegemónicas, muchas veces están construidas por producciones del norte global. Y esto también habla desde dónde nos estamos parando para pensar lo objeto, la otredad, ¿no? Recién Celina traía, ¿no? La población cómo es la concepción de los géneros en los pueblos originarios de nuestros territorios. Bueno, hay que laburarlo, o sea, hay que sentarse a laburar con esas comunidades para pensar, para identificar, para intercambiar, para hacer esos cruces, y a la vez vivimos en un mundo geopolíticamente desigual, en donde, por ejemplo, yo quiero generar una imagen con la palabra travesti y me dice que eso es un insulto, ¿no? Yo me imagino que una inteligencia artificial producida en Argentina con bases de datos locales, tal vez no lo leería como un insulto, sino pensaría en la trayectoria travesti en la Argentina. Bien, lo que decíamos recién, ¿no? Todos estos personajes, todas estas caras que vemos en la historia de la patologización, tienen estas características. De hecho, están todos con saco y corbata, ¿no? Todo muy serio. Otro concepto que me daban ganas de compartir con ustedes, voy a dejar de compartir un ratito de nuevo, y que también está trabajado en la bibliografía que les pasé, tiene que ver, o sea, es la injusticia epistémica. La injusticia epistémica es un concepto que trae una teórica que se llama Miranda Fricker, que a mí me parece muy bárbaro lo que hace, y ella define a la injusticia epistémica como esta desigualdad en el acceso, la producción, la divulgación y la validación de conocimiento, ¿no? Y ella lo que hace es, piensa dos tipos de injusticia epistémica. Uno que lo llama injusticia testimonial, que tiene que ver con a quién le creemos qué, a quién le reconocemos un valor en su palabra, y otro que tiene que ver con la injusticia hermenéutica, que es la posibilidad de los colectivos de construir conceptos para nombrar el mundo. Vamos de nuevo. La injusticia testimonial tiene que ver con qué cuerpo, qué expresión, qué tono de voz, qué color de piel, qué acento, qué tonada, a mí me da credibilidad. Entonces yo veo esto, ¿no? Un señor que parece cis, con corbata, blanco, que viene con un título bajo el brazo, y digo, no, Richard von Krafft-Ebing debe tener razón cuando hace esta lista de patologías. Yo le voy a creer. Y qué cuerpos, qué identidades, qué expresiones nos dan desconfianza, ¿no? Cuando alguien se acerca a la guardia, desalineada,
que huele mal según nuestros estándares, que habla de una forma que no termino de entender y me dice, me están persiguiendo, ¿cuánto le creemos a esa persona que le están persiguiendo? Si de golpe aparece una persona toda alineada, con el pelo cortadito, prolijo, no sé qué, y dice, me están persiguiendo, ¿cuánto le creemos a esa persona que le están persiguiendo? Bueno, eso sería la injusticia testimonial para Fricker. La injusticia hermenéutica es, por ejemplo, que hoy, acá, en este espacio, podemos hablar de cisexismo como un concepto teórico, como un sistema. Podemos hablar de patriarcado. Podemos construir herramientas conceptuales para nombrar el mundo, para decir, esto pasa, ¿no? Esto está sucediendo. Muchos colectivos, muchos grupos sociales no tienen la disponibilidad de tiempo, de energía, de encuentro para dedicarse a construir herramientas para nombrar su mundo, ¿no? Las mujeres, las feminidades, tuvieron que dedicar muchísimo tiempo, energía y discusiones con otros grupos sociales para poder encontrarse y decir, che, este mundo está siendo muy injusto para nosotras, ¿qué hacemos? ¿Por dónde encaramos? No, bueno, esto para mí se llama patriarcado. Ah, bueno, a ver, pensémoslo. Bueno, estos son las tareas de cuidado. Ah, mirá qué desigual que está esta distribución. Bueno, eso para Fricker es la justicia / injusticia hermenéutica. La posibilidad de tener el tiempo, la energía, el encuentro necesarios para construir categorías que nombren los mundos desde nuestras perspectivas. Si pensamos esta historia de la patologización que venimos viendo hasta ahora, le hemos creído durante por lo menos un siglo a todas personas que no tenían mucha relación con las vivencias reales de las personas trans, y que en los momentos en los que las tenían, era solamente para decidir quién accedía y quién no accedía a una prestación en salud, ¿no? Era esto que traían recién de como una lectura juzgadora, de yo voy a ser la persona que va a decidir quién es y quién no es realmente trans. Si nosotros como sociedad hubiésemos escuchado a las personas no cis en ese momento, tal vez la historia sería otra, y todo el esfuerzo que tuvimos que traer desde los activismos trans para deconstruir esta historia, tal vez lo podríamos haber destinado a otra cosa, ¿no? Entonces me parecía interesante compartirles ahora un poco del activismo trans, porque mucho parece que esto es algo novedoso, ¿no? Algo de las nuevas épocas. Pero esta foto que a mí me fascina, nos da la pauta de que no, de que desde que 1930 existían las Carolinas, en 1940 hacen la primera manifestación, lo que creemos que fue la primera manifestación de personas trans, por lo menos en Occidente, lo que sabemos, digamos, ¿no? También es cierto que son genealogías, son historias muy negadas, borradas, borroneadas, entonces poder acceder a estos archivos no es lo más fácil del mundo. Yo también, a quienes tengan ganas de seguir profundizando, les recomiendo un proyecto que se llama El Archivo de la Memoria Trans, que un poco sistematiza imágenes y relatos de la memoria trans local, nacional, digamos. ¿Qué pasa con las Carolinas? En 1940, ellas era un grupo de feminidades trans que ejercían el trabajo sexual, social, o estaban en situación de prostitución, vivían en la ciudad de Barcelona, y en un momento ellas se encontraban con sus clientes en unos urinarios que había en el medio de la calle, en la vereda, ¿no? Como espacios para que la gente fuera a hacer pis, y unos anarquistas ponen una bomba en esos urinarios, ¿no? El tema es que ellas entonces pierden su lugar de trabajo y salen a manifestarse, a pedir que se vuelvan a construir esos urinarios y que no les tiren bombas porque ellas los necesitan para trabajar. Si bien las Carolinas no estaban cuestionando la patologización o no patologización, y acá podemos volver a traer la idea de Miranda Fricker de la injusticia hermenéutica, ¿no? Cuántas posibilidades tenían ellas del tiempo, la energía, el encuentro necesario para construir esas categorías, sí se estaban manifestando. Si bien no estaban yendo a decir, che, nosotras no estamos enfermas, sí se estaban manifestando, sí estaban hablando, sí
era necesario que fueran escuchadas. En 1969 se da la revuelta de Stonewall, que es como la revuelta que de alguna forma luego es tomada como el nacimiento del movimiento gay, ¿no? Cuando en realidad las primeras personas que le tiran botellazos a la policía son Marcia Johnson y Silvia Rivera, que son estas dos travestis que ven una a cada lado. En la ciudad de Nueva York cae una racia policial a un bar y por primera vez deciden que no van a dejar que las lleven detenidas y les empiezan a tirar botellazos a la policía. Eso genera después una revuelta que dura varios días. En la década del 80, en nuestro país, después cuando pasen por la bibliografía, van a ver que hay unos textos de Marce Gutiérrez. Marce Gutiérrez es una antropóloga trans nuestra, argentina, que produce unas cosas bárbaras y que tiene un par de notas cortitas muy buenas sobre qué pasó en la década de los 80s y cuál es esta imagen, ¿no? Esta imagen es el costado de la Panamericana, son las travestis cargando el cajón de una amiga que fue asesinada en la ruta. Pensemos que en la década del 80 las travestis estaban obligadas a ejercer el trabajo sexual, se encontraban en situación de prostitución, y lo que pasaba era, nunca lo sabremos del todo, ¿no? Pero pasaba algo que la policía se acercaba a detenerlas, ellas salían corriendo y eran atropelladas por los autos que iban por la ruta, o efectivamente iba gente a asesinarlas a balazos. Hay notas periodísticas que hablan de balazos, así como a mansalva, donde están las travestis ejerciendo el trabajo sexual. Tal vez alguien que iba en un auto destinado a atropellarlas, pero se empieza a dar en la década del 80 que empiezan a asesinar a muchísimas travestis en la ruta, y eso lo que genera es la primera manifestación. En un momento unas se cansan, asesinan a una, me sale decir muchacha, porque una persona de 18 años, y ellas se pudren, se suben a un par de remises y se van a la capital a manifestarse, a decir, a reclamarle al Estado que esas muertas son su responsabilidad, digamos. A mí me parece que es muy significativo que el activismo trans argentino ubica al Estado como su destinatario, digamos, del reclamo, ¿no? En la década del 90 la ven acá a Karina Urbina, que es como la comandanta de la primera organización trans que tenemos en la Argentina. En el 91 ella arma Trans Devi, y ella lo que hacía era, se paraba con esos carteles en Plaza de Mayo. Hablaba del cambio del reconocimiento legal, y bueno, para mí el cartel de Somos Personas me parece bárbaro, y le reclamaba directamente al Estado un reconocimiento de esas identidades. En 2005 y 2007, Loana Berkins publica 2 libros maravillosos, fundamentales para la historia del activismo local, que son Cumbia, Copeteo y Lágrimas y La Gesta del Nombre Propio. El primero centrado únicamente a personas, feminidades trans de la Ciudad de Buenos Aires, y el segundo ya más ampliado al resto del país, en donde describe la calidad de vida, las situaciones de vida de estas personas, y da números por primera vez. La expectativa de vida de 35 años, que es un dato que tuvimos después, tiene muchísimo que ver con la producción de Loana. Loana, bueno, nuestra traviarca, un personaje fundamental, no solo para el activismo local, sino para el activismo internacional, una persona que realmente fue un parteaguas en la historia de nuestros activismos, digamos, ¿no? Y fundamental también para la ley de identidad de género. En la década del 90 también empieza a militar Mauro Cabral, que bueno, recién se los nombré hace un ratito. Van a ver que en la bibliografía hay un fragmento a la hora de definir cisexismo. Mauro es un activista trans e intersex clave para la incidencia internacional. Él es asesor de la ONU, fue parte del comité redactor de los principios de Yakarta, que es este documento que les digo que tiene la ONU para acompañar a los Estados miembros a la hora de legislar sobre identidad de género. Y Mauro, además, es una figura trascendental para pensar la presencia de las masculinidades trans en estos activismos. Durante muchísimos años, las masculinidades trans
fueron completamente borradas y negadas de los activismos LGBT, ¿no? Yo me acuerdo hace no muchos años, ¿no? Esto de, pero no entiendo, como algo del desconocimiento siquiera de las existencias de las masculinidades trans, ¿no? Si alguien era trans, era una travesti o era una feminidad trans, no existían masculinidades. Le pongo gas, así llegamos. Y en el 2009 aparece esta campaña que se llama STP por sus siglas en inglés, que sería Detengamos la patologización trans, que tenía como objetivo, se llamaba STP 2012, pues tenía como objetivo retirar todos los diagnósticos de la CIE y del DSM para el 2012. Eso no sucedió claramente, pero sí sucedió lo que les conté hace un ratito de la CIE, de modificar el lugar y como de alguna forma el peso patologizante del código que utiliza la CIE para pensar en las personas trans. Yo sumaba esta campaña en la genealogía del activismo porque me parece fundamental tenerla en cuenta porque es la primera campaña internacional. Activismos que para el 2009 venían construyéndose y juntando fuerzas en distintas partes del mundo, en 2009 nos encontramos haciendo actividades simultáneas, nos encontramos dialogando con personas de otras partes del mundo, digo, ahí también la globalización y la posmodernidad sirviendo para el encuentro de las comunidades trans locales de distintas partes y teniendo como intercambios súper interesantes. En Argentina se llamó también Despato Trans y hubo actividades en muchísimas provincias. En 2010 se aprueba la Ley de Salud Mental de nuestro país, y van a ver que en el artículo 3, en su inciso C, aparece la no construcción de un diagnóstico basado únicamente en el hecho de que una persona tiene una elección o identidad sexual en particular. Yo siempre traigo la Ley de Salud Mental, no solamente porque soy ahí un insistente trabajador de la salud mental, y un crítico constante del cuerdismo, sino porque en realidad lo que muchas veces se relata como que la despatologización en nuestro país llegó con la Ley de Identidad de Género, tiene su antecedente acá. Tiene su antecedente en la Ley de Salud Mental. Cuando la Ley de Salud Mental define que no se puede construir un diagnóstico por la elección o identidad sexual, de alguna forma despatologiza la no heterosexualidad y despatologiza las identidades trans, digamos. Lo que pasa es que eso, bueno, sabemos cómo son los procesos entre las legislaciones y las legitimaciones, ¿no? No es lo mismo decir que algo es, que eso realmente se ponga en juego en la vida social, y creo yo que quien realmente logra construir un proceso muchísimo más fuerte de despatologización es el Frente Nacional por la Identidad de Género, cuando promulga en 2012 la Ley de Identidad de Género que tenemos en nuestro país, que es realmente vanguardia, es el mejor texto que tenemos a nivel mundial, digamos, hoy en día, y que de hecho ha sido la base para la construcción de un montón de otras leyes en distintas partes del mundo, digamos. Y acá insistir un poco con esta idea de si en 1940, en vez de estar escuchando a los señores de saco y corbata y poniendo en juego nuestra injusticia epistémica, hubiésemos tal vez dudado, criticado nuestra propia forma de pensar el mundo, tal vez la historia podría haber sido otra, ¿no? Tal vez hoy estaríamos contando algo completamente distinto. Y a mí me sirve mucho como poner estas dos genealogías una al lado de la otra, porque sigue insistiendo en que aún hoy en día es una decisión política. Plantarnos en una historia o en la otra es una decisión política. Y es una decisión política que no es que la decidimos y ya. Es qué hago cuando estoy en el consultorio, esto que decía Rowe, qué hago cuando viene una persona que se quiere hacer la ecografía para hacer la revelación del sexo del bebé. Digo, ahí está nuestra decisión política cotidiana, de qué lado nos paramos a la hora de pensar las identidades trans, las expresiones no cis, las personas no heterosexuales,
estas imágenes que irrumpen en nuestros hospitales y que no sabemos dónde ubicarlas. Bueno, escucho comentarios, ideas, críticas, me encantan las críticas. Yo quiero hacerte una sola pregunta, yo sé que me tengo que callar, pero me resonó lo del CIE 10 y la entrada en vigencia del CIE 11, que yo entendía que era a partir del 2022. Sin embargo, a mí me pasa, y les pregunto al resto, que todavía en el sistema informático de salud en la provincia de La Pampa no tenemos incorporado el CIE 11. Entonces digo, ¿eso fue en 2022 o estoy equivocada? ¿Y por qué sigue, de todos modos, más allá de esa, digamos, de patologización concreta, que es re importante y tiene un peso tremendo a la hora de esto, de poner palabras también ¿no? a estas cuestiones, no está en vigencia? Eso es una duda concreta. Y lo otro era un comentario, pero creo que ya lo dijiste, de no es casual que en esa genealogía que hiciste, ese varón cis que empieza digamos, en la historia de la patologización era psiquiatra. Y ahí me callo. Un palito ahí, por las dudas. Acá Pilar traes algo que a mí me parece re interesante, que es una cosa es legislar y otra cosa muy distinta son los sistemas administrativos. Después lo que pasa, hay una activista trans que también les recomiendo muchísimo, todas sus publicaciones están disponibles en internet, que se llama Dean Spade, ahora se los voy a escribir. Es un yankee que escribe hace muchísimos años, en 2014, si no me equivoco, un libro que se llama Una vida normal, y él ahí lo que dice es, che, todo bárbaro con pelear por leyes, pero después tenemos leyes que son geniales y en el sistema administrativo eso no se impacta. ¿Cuántos formularios tenemos que solamente tienen M y F en un país que reconoce la X en sus opciones de sexo legal, digamos? Como, ahí también está de nuevo lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores de la salud de ir a exigir. Como que hay algo de la adecuación de los sistemas que tiene que ver con los sistemas administrativos municipales, provinciales, a veces son incluso internos de cada hospital, y ahí entonces tenemos que empezar a llamar la atención de, che, esto efectivamente se puso en vigencia el 1 de enero del 2022, tal cual como decís. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa acá que ya vamos 2 años y medio en donde no se está aplicando? Sobre todo porque vivimos en un país que exige códigos de la CIE para las prestaciones, digo, como... A mí, lo que me queda, para no hacerlo largo, pues quiere participar otra compañera, sobre todo dando vuelta, es esto que acabas de decir, ¿no? O que contaba Pilar o cada una de las compañeras. Parece que nos debemos una reflexión profunda de cuáles de los actos de salud cotidianos que podemos revisar y que hace a esta posición política diferente. Desde esto, de empezar a mirar con más detenimiento cómo están construidas las historias clínicas, qué opciones nos dan, qué opciones de clasificación. Digo, es muy clara la ley de identidad de género en relación al sistema de salud a preguntarle a las personas cómo quieren ser nombradas. Yo no sé cuántos compañeros hacen este ejercicio cotidianamente. Pensaba hasta cómo yo he tenido algunas pacientes y algunos pacientes sí, y me he tomado el trabajo de o subrayar el nombre que quiere que le digan,
o escribirlo en mayúscula, para mí, digo, no para que sea algo que se vaya a publicar, porque también uno a veces no termina de entrar en ese vínculo profundo, depende de cuál es la instancia de demanda del acto en salud. No es lo mismo una guardia que los pacientes que van cotidianamente a ser atendidos y atendidas, pero me parece que la riqueza de todo lo que venimos escuchando es como de construir, en principio, esto de que vos traés, bueno, en la década del 80, los activismos trans, etcétera, porque hay hasta una banalización de un montón de activismo como que está de moda. Bueno, está de moda, entonces ya va a pasar, porque eso es lo que está detrás, ¿no? La moda es eso, ahora es esto, mañana es aquello, etcétera, etcétera, y banaliza, invisibiliza un montón de cuestiones que, no sé, se me ocurre que hay un montón de cosas que todavía no se nos ocurrieron, que cotidianamente podemos hacer para no ser funcional y reproducir eso. Y otra cosa que quería decir es que yo sí me he encontrado con personas trans con esta expresión de el cuerpo que no me pertenece. Y me acordaba por esto que vos contabas, ¿no? Cómo se aprendía en un discurso para entrar en cierta categoría, ¿no? Todas las personas decían lo mismo, que era lo que el otro quería escuchar. Pero se me ocurre también que hay una expresión y un deseo muy grande de ser comprendido. Y a lo mejor es la única bala que a quienes estamos formados de determinada manera, sí, claro, ¿qué me pasaría a mí si me encuentro con un cuerpo que no me pertenece? Entiendo perfectamente esto que decía Loana, de decir, bueno, no, si hay otro en mi cuerpo que se vaya. Pero me pareció que, como lo escuché varias veces, viniendo justamente de personas no cis, en ese momento hasta lo entendí como un modo de intento de que el otro pueda comprender y no sé, hacer un ejercicio un poquito más amoroso, menos discriminador. Sí, no es mi intención para nada compartir la idea de que el desencuentro con el propio cuerpo no existe, ¿eh? O sea, no es mi intención que lleguemos a esa conclusión. Al contrario, hay muchos desencuentros con el propio cuerpo en las experiencias de las personas no cis, pero mi intención es remarcar que ese desencuentro parte de la perspectiva cisexista que tenemos internalizada todos, ¿no? Cuando nacemos en un mundo en donde, como decía Rowe, antes de nacer ya te asignan un género, y es muy difícil que nazcas deconstruide y que entonces sos una persona no cis, ya, no, yo estoy bárbaro con mi cuerpo y todo me parece espectacular, que piensen lo que quieran, que me traten como quieran, que sin dudas hay malestares. Digo, también hay malestares con otros cuerpos que no son trans, digamos, ¿no? Pero y los que están atravesados por esa sensación tienen que ver con el marco en el que vivimos. Esa era mi intención, hacerle preguntita a esa sensación atravesado por una lectura del sistema, digamos. ¿Alguien más que quiera sumar algo más? Perdón, yo me estoy extendiendo un chiquitín, pero porque quería escucharles también. Yo me quedé pensando en esto de cómo, y también haciendo un paralelismo con otras luchas, por ejemplo, la del aborto, como a veces obtener una ley que no es para nada menor, digamos, es muy importante y es como la base para un montón de cosas, es la base para reclamar ciertos derechos. A veces se ve como un punto de llegada y en realidad es un punto de salida, porque a partir de ahí hay que construir, porque
esa discusión no deja de haber estado instalada en un activismo más de vanguardia, digamos, o es digamos, una parte, pero no fue tan extendido en el debate público, quizás con la cuestión de la ley de IBE, como, bueno, estuvo el 2018 y qué sé yo, por ahí fue un poquito más extendido, pero a pesar de eso no significa y no garantiza el pleno goce de esos derechos, no solo por los formularios, que, como decían, por la cuestión administrativa, sino por quienes hacen esos trámites, quienes hacemos, digamos, y que las personas que estamos atrás de los escritorios, de los formularios, etcétera, digamos que hay un debate para dar, digamos que es como un punto de salida, me quedé pensando. Y en eso también me quedé en esto de qué pequeñas cositas se pueden hacer en la práctica cotidiana. Yo, por ejemplo, lo pensaba en que en algún momento, cuando tenía un poquito más de tiempo para atender, siempre preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Qué pronombre? Y ahora, por ejemplo, últimamente estuve atendiendo todo demanda espontánea y cómo eso también lo fui dejando de hacer por el poco tiempo, porque muchas veces abre a otras preguntas y otros comentarios. ¿Y cómo es eso? Que es un microespacio de militancia por ahí, de hacer un intercambio chiquitito, y también otra pregunta que me hago a mí misma de cómo también qué palabras usar y qué expresiones para que tampoco sea tomado como... hay gente que lo toma como con estas ideas, y sobre todo ahora, con Milei gobernando, etcétera, etcétera, donde se puede ver hasta como una agresión de parte nuestra, si queremos como que, ¿qué querés instalar? ¿Qué debate, ideología de género querés instalar en mi hijo o en mi mujer embarazada, lo que fuera? Es preguntas. ¿Alguien quiere traer algo más? Tengo, de los que me interpelan en este momento. Actualmente estoy trabajando en dos universidades distintas, en la Facultad de Medicina, en primer año de la carrera, en la Universidad del Italiano y en la Universidad de José C. Paz. Las dos tienen unos programas nuevos, hermosos, integrados, en el que piensan todo desde la práctica y desde el primer nivel, y tienen trabajo de campo, todo hermoso. Y además son de primer año, hay una cuestión ahí muy bebé de primer acercamiento a la carrera, en el que siento cierta responsabilidad muchas veces en, bueno, tenemos ahora todo este campo sobre el que podemos trabajar, con una posibilidad de dar ciertas discusiones, y como aún así no siempre es tan fácil, como aún así, aunque de repente se pensaron las cosas de manera integrada y qué sé yo, a veces es difícil pensar en atravesar eso por otras miradas, porque aunque estemos queriendo construir la salud desde el proceso y desde una mirada crítica y con antropología y con historia, el cisexismo está tan arraigado que muchas veces nada de eso. Yo a veces siento que quiero no generar, sobre todo muchos son adoles, casi 17 años, con las tendencias que hay hoy en día en las juventudes, no rozar la sensación de disciplinamiento y que eso genere un rechazo, pero al mismo tiempo poder plantear ciertos interrogantes. Bueno, esas vienen siendo mis lugares de interrogación últimamente. Está buenísimo todo lo que traen, porque es lo que vamos a ir retomando en la clase que viene. Así que me da como el pie perfecto para un poco cerrar el encuentro de hoy y hacerles una propuesta antes de la semana que viene. Primero, retomar un poco esto que traía Romy de las leyes como punto de partida. Hay otro escritor, filósofo argentino que se llama Blas Radi,
también se los voy a anotar acá en el chat, para quien tenga ganas de andar googleando ahí un poco, que él en una entrevista que le hacen en una revista, que me parece que es una revista de salud justamente, él dice, las personas que atienden en los dispositivos de salud son las mismas un día antes y un día después de la ley. Entonces, no podemos exigirle a una normativa que transforme el mundo, ¿no? Como que esto que decía Romy, bueno, esto es un punto de partida, y sí, somos las mismas personas, vamos a tener que hacer algo con eso, a ver cómo lo introducimos. Y ahora sí, en base a lo que decía Ro y lo que decían Romy, de tanto el cisexismo internalizado en las currículas formativas, como estas formas pequeñas de la práctica cotidiana, va a ser un poco lo que vamos a pensar en el próximo encuentro, y me daban ganas de proponerles, de acá a la semana que viene, intentar tener como la alerta ahí para pensar estas 3 categorías: cisexismo, injusticia epistémica y transexual clásico. En todo, no solamente en el trabajo, del trabajar, digo, cuando acompañan a sus chiquis a un jardín, a un cumpleaños, cuando están caminando por la calle, cuando entran a la panadería, como intentar pescar en donde ustedes pueden identificar estos 3 conceptos que estuvimos trabajando hoy. En base a eso, vamos a laburar la semana que viene. Así que invitarles ahí a hacer tareita del hogar. Por mi parte, cerramos el encuentro de hoy. Les agradezco un montón la participación. Me voy muy contento de todo lo que han compartido y también de la base que encuentro en el grupo también, que me parece que es algo que está buenísimo porque nos da para profundizar bastante. Bueno, cerramos entonces. Bueno, nos despedimos. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, un beso. Gracias. Chao, gracias. Gracias.